tema de hoy es ¿qué significa ser iglesia? Por favor, repitan conmigo esta pregunta. ¿Qué significa ser iglesia? Muy bien, y quiero decirles que para comprender un tema siempre voy a la ley de la primera mención. A ver cuántos se ubican ya en esta ley de la primera mención. Casi siempre cuando quiero comprender algún tema en la palabra de Dios, vuelvo a la primera vez que es mencionado en la Biblia. Es decir, la mayoría de veces que voy a la ley de la primera mención, voy a ver cuándo es que se menciona por primera vez algo en el Génesis. Por ejemplo, para entender el matrimonio, voy al Génesis para ver cuál fue la primera boda que Dios mismo ofició cuando dijo: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la primera vez que se menciona el matrimonio en la Biblia, por ejemplo. Pero al aplicar la ley de la primera mención en lo que es la iglesia, quiero contarles que la primera vez que se menciona la palabra iglesia en todas las Sagradas Escrituras es en el Nuevo Testamento, es específicamente en el libro de Mateo. La palabra iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento, la palabra iglesia es mencionada únicamente en el Nuevo Testamento. ¿Y saben quién es el primer personaje en la Biblia que menciona la palabra iglesia? Específicamente es Jesús de Nazaret. Él es el primero que dice la palabra iglesia en la Biblia. Y vamos a leer el texto donde aparece esta palabra iglesia, pero quiero contarles que en 108 ocasiones está escrita esta palabra en los textos originales de las Sagradas Escrituras, en el griego original, en el Nuevo Testamento, 108 veces. Ahora, la primera vez la vamos a leer a continuación y es cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan ustedes de esta pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta, que eres Jeremías o que eres Elías. Y entonces Jesús profundiza esta pregunta y dice lo siguiente en el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora es importante que entendamos esta palabra en el griego. Y la palabra griega para iglesia es eclesía. Por favor, repitan conmigo: eclesía. Muy bien, vamos a entender lo que significa esta palabra en el griego. Eclesía es una reunión de un grupo de personas, una asamblea pública de ciudadanos. En el contexto de Jesús, la eclesía o la iglesia es el pueblo de Dios, es decir, es el remanente escogido por Dios. Eso es lo que significa eclesía o iglesia. Es un grupo de personas determinado que es un pueblo escogido, un remanente de Dios. Ahora, lo interesante es que entonces lo que Jesús está diciéndole a Pedro es que él edificaría a su pueblo sobre la roca. Es decir, él edificaría a la iglesia sobre la roca. Y vamos a entender quién es realmente la roca. Y vamos a leer para esto Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cada vez que ustedes ven una piedra que es cabeza del ángulo, se están refiriendo a la piedra principal que sostiene a un edificio. Entonces está diciendo aquí el texto en Hechos 4:11 que Jesús es la piedra principal. En Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es la roca sobre la cual está establecida la iglesia. Ahora entendamos esto. Es importante saber que la iglesia no es un invento de hombres. La iglesia no está establecida por hombres, no está edificada por hombres. Es Jesús mismo el primero que dice la palabra iglesia y que entonces dice: yo voy a establecer lo que es la iglesia. Yo voy a edificar con mis propias manos lo que es la iglesia. Y no voy a edificar la iglesia sobre cualquier lugar, sino que voy a edificar a la iglesia sobre la roca que soy yo mismo. Ahora, entendamos esto. Jesús en el Sermón del Monte había dicho
las bienaventuranzas y entre otras muchas enseñanzas, al finalizar este sermón, dijo que todo aquel que hiciera lo que él había enseñado sería comparado a alguien que edifica su casa sobre la roca. Todo aquel que siguiera sus enseñanzas y cumpliera con sus enseñanzas sería comparado a alguien que edifica su casa sobre la roca. Porque pueden venir los ríos, los vientos y las tormentas y la casa permanecer. Es decir, Jesús mismo explicó el por qué edifica algo sobre la roca y cómo se edifica algo sobre la roca. Ahora, entendamos que también dijo que existe otro cimiento y ese cimiento es la arena. La arena es comparada con todos aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús y no las ponen en práctica. Ellos son los que edifican su casa sobre la arena y vienen las tormentas, vienen los vientos, vienen los ríos y entonces derriban la casa. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Jesús está diciendo que Él mismo es el que edifica la iglesia, pero que no la pone sobre cualquier cimiento, sino que lo pone sobre un cimiento firme, que es la roca, y esa roca es el mismo Jesús. Entonces la iglesia está segura, la iglesia está firme, la iglesia puede recibir tormentas, la iglesia puede recibir persecución, puede recibir lluvia, puede recibir vientos, pero la iglesia jamás será derrumbada, jamás será derribada. El hecho de estar cimentada sobre la roca garantiza que las fuerzas del mal no podrán derribar jamás a la iglesia. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nada puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Es Jesucristo quien la ha edificado y la ha edificado sobre una roca firme, una roca más alta que nosotros mismos. Veamos 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, la iglesia va a prevalecer firme, no importando las circunstancias, no importando las situaciones, no importando el ataque, no importando lo que Satanás trate de hacer, la iglesia va a permanecer. Es Jesús quien la edificó sobre la roca. Y las puertas del Hades, como lo dijo él, no prevalecerán sobre ella. Es decir, el infierno, Satanás y sus demonios no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia seguirá siendo firme porque la iglesia es propiedad de Jesús de Nazaret. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué significa ser iglesia? Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. El punto número 1 es que ser iglesia significa que eres cuerpo de Cristo. Y quiero que anotes, por favor, en el espacio en blanco la palabra cuerpo. Tú eres cuerpo de Cristo. Nosotros somos la representación física de Jesús en la tierra. Quiero que lo miren de esta forma. Jesús mismo, después de resucitar, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de su Padre. Y aunque Jesús se fue al cielo y ahora está allá, sabemos que es omnipresente, pero quiero que entiendan esto. Jesús asciende y se va, pero deja a un remanente escogido, deja a su pueblo escogido, deja a su cuerpo en la tierra, al cuerpo físico que lo representa a él en la tierra, para que siga con el ministerio que él empezó. Quiero explicárselo de esta manera. Si alguien en la actualidad quiere ver a Jesús personalmente, a quien tiene que ver es a ustedes, porque ustedes son el cuerpo de Jesús, físicamente, representándolo a Él en la tierra. Si alguien en la actualidad quiere hablar con Jesús, con quien tiene que hablar es con ustedes. Porque ustedes son los labios de Jesús en la tierra. Ustedes son la boca de Jesús en la tierra. Ustedes son los pies de Jesús en la tierra. Si alguien quiere un abrazo de Jesús en la tierra, si alguien quiere ser abrazado por Cristo en la tierra, necesita que tú le abraces porque tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres su representante, su embajador. De hecho, la primera vez que se les menciona a los seguidores de Jesús como cristianos fue en la iglesia de Antioquía. Es decir, en el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, a sus discípulos nunca les dijeron cristianos. Fue hasta después de que Jesús ascendió al cielo que empezaron a denominar a los creyentes y seguidores de Jesús como cristianos. ¿Y sabes tú qué significa cristiano? Significa un pequeño Cristo. Eso es lo que significa. Tú eres un pequeño Cristo. Tú eres un representante de Cristo.
Jesús, tú eres su cuerpo en la tierra. Ahora, entendamos que estamos llamados y ungidos por Él para continuar con el ministerio que Él empezó. El ministerio de Jesús no duró solamente 2 años y medio. El ministerio de Jesús lleva más de 2000 años en la tierra. Porque el ministerio de Jesús no se acabó cuando Él ascendió al cielo. El ministerio de Jesús fue delegado y asignado a nosotros como su cuerpo para que lo siguiéramos llevando a cabo. Se los explico de esta manera. Jesús ascendió al cielo, pero su cruz no. La cruz de Jesús quedó en esta tierra. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros seguimos ejerciendo y llevando a cabo el ministerio que Jesús empezó hace 2000 años. Tu ministerio es el ministerio de Jesús. Por eso Él dijo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabes que Jesús está diciendo que tú harías obras iguales a las que Él hizo y obras aún mayores? Obras aún mayores a las que Él hizo. ¿Cómo es posible que un ser humano como yo haga mayores obras que las que Jesús mismo hizo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Y es que no se está refiriendo a ti individualmente, sino que se está refiriendo al cuerpo de Cristo globalmente. Déjame explicarte algo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, solamente estaba limitado a estar en un lugar a la vez. Es decir, sabemos que Jesús, por ejemplo, no estuvo presente cuando murió Lázaro. Y cuando Jesús llega por fin a visitar al pueblo de Lázaro, la hermana de Lázaro le dice, Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, Jesús estaba limitado físicamente a estar en un solo lugar a la vez. Ahora, entendamos esto. ¿Cómo podría entonces el cuerpo de Cristo realizar mayores obras que las que Él hizo? Y es porque habemos millones de cristianos alrededor del mundo. En este momento hay millones de personas viendo un milagro en sus vidas alrededor del mundo simultáneamente. Jesús iba sanando a uno por uno. En este momento están siendo sanadas personas alrededor del mundo. Jesús iba predicando a grupos por grupos. En este momento hay miles de iglesias predicando el evangelio de Cristo. Hay obras aún mayores sucediendo de las que sucedieron en los tiempos de Jesús, porque nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Les recuerdo que Jesús, cuando fue bautizado en agua, al salir de las aguas, recibió en forma de paloma al Espíritu Santo. Y Jesús fue el primer personaje bíblico sobre el cual el Espíritu Santo vino para permanecer completamente. Ahora, por eso es que Jesús, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, fue directamente de una vez a hacer el primer milagro, que fue transformar el agua en vino. Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo en su cuerpo físico para poder hacer los milagros que realizó. Ahora entendamos una cosa. Jesús establece su cuerpo en la tierra y les dice también, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora entiendan esto, Jesús establece su cuerpo, pero de la misma forma en la que Él recibió al Espíritu Santo, establece el Pentecostés para que el cuerpo de Cristo reciba el Espíritu Santo y reciba ese poder para realizar los milagros y las obras que Él hizo, y aún mayores que esas. Somos una iglesia poderosa, somos una iglesia firme, somos una iglesia que tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre el cuerpo de Jesús mientras Él estuvo en esta tierra, es el Espíritu Santo que está sobre el cuerpo de Cristo que somos nosotros en este mundo. Es así de poderosa la palabra de Dios al decirnos esto. Por eso Pablo dijo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza del mundo. ¿Sabes tú cuál es la esperanza de este mundo? La esperanza de este mundo es la iglesia. Nosotros somos la esperanza del mundo. Déjame decirte algo. La esperanza del mundo no es el gobierno. La esperanza del mundo no son todas las organizaciones sociales que tratan de ayudar al mundo. La esperanza del mundo no es Hollywood.
La esperanza del mundo es la iglesia. Somos cada uno de nosotros. Y es Cristo en nosotros. Ahora, si somos parte de un cuerpo, significa que tenemos una función. Inmediatamente, al tú saber que eres parte de un cuerpo, sabes que tienes algo que tienes que hacer. Y el enemigo ha querido engañarnos por muchos años y hacernos pensar, tú eres parte del cuerpo de Cristo, pero no funcionas, no sirves. Déjame decirte algo, ¿qué pasaría si mi mano estuviera engañada por mucho tiempo pensando que no sirve y no funciona? Yo andaría con mi mano así sin moverla. Hasta que alguien un día me dijera la verdad y me dijera, ¿sabes qué? Tu mano puede hacer muchas cosas. Intenta moverla. Y empezara yo a ver que mi mano es completamente útil. De esa misma forma, hay muchos creyentes que no saben que son útiles porque no han funcionado. Es Dios el que quiere que tú funciones en su cuerpo. Dios no quiere que el enemigo te siga engañando. Por eso no quiero, mis hermanos, que ignoréis los dones del Espíritu Santo, es lo que dijo el apóstol Pablo. No sigas ignorando que Dios te ha dado poder para hacer algo en su obra, en su reino. Tú eres parte de su cuerpo. Por lo tanto, eres dirigido y guiado por la cabeza de ese cuerpo que es Jesucristo. Tú estás diseñado para funcionar. Tú estás diseñado para funcionar. Vimos el testimonio del hermano Radna que creció con polio y que no podía mover sus piernas. Y sus piernas no pudieron funcionar. Por lo tanto, él no podía caminar. Pero Jesús hizo que funcionara sus piernas. Jesús lo levantó de una silla de ruedas. Hay unos miembros en el cuerpo de Cristo. Hay miembros en el cuerpo de Cristo que pueden estar sin funcionar. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y puede ser que no hayas funcionado por mucho tiempo. Puede ser que hayas estado lisiado por algún tiempo. Pero déjame decirte, Dios te va a hacer funcionar. Dios te va a levantar. Dios te va a hacer que por fin cumplas el propósito por el cual Él te creó y te diseñó y te hizo parte de su propio cuerpo. Mira, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Estás diseñado para funcionar, pero también tienes una cabeza, y la cabeza es la que decide cuándo mover los miembros. La cabeza es la que decide cómo funciona el cuerpo, qué es lo que hace el cuerpo, y esa cabeza es Jesús. Y vamos a leer un texto en Efesios 1, 17, 23 para comprender cómo es que Jesús es cabeza de la iglesia. Dice el apóstol Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima, esto es clave, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A la iglesia. Esta iglesia, que es su cuerpo, es también la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Tú y yo somos la plenitud de Cristo en la tierra. Tú y yo somos la plenitud de Jesús en la tierra. Y Él es nuestra cabeza. Quiere decir que todo el dominio, toda la autoridad que está descrita aquí, ese nombre que es sobre todo nombre, está dado como autoridad para nosotros. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Él es la autoridad y es nuestra cabeza. Y como la cabeza tiene autoridad, el resto del cuerpo tiene autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan con esa autoridad y esa potestad que yo tengo en el cielo y en la tierra y hagan discípulos. En resumidas cuentas es lo que dice. Porque yo tengo poder y autoridad, los puedo enviar a ustedes en ese poder y esa autoridad. Somos la iglesia de Jesús, tenemos autoridad.
y alguien que es sobre todo como cabeza nuestra. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Vimos que Jesús es la roca sobre la cual la iglesia está establecida, pero Jesús también es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que Él está por debajo de la iglesia, sosteniendo la iglesia, pero está por encima de la iglesia como cabeza, dirigiendo y guiando a la iglesia. Mira qué hermoso. Efesios 5:23b dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora, es importante entender lo siguiente. Como nosotros estamos conectados como un solo cuerpo, Jesús oró por una perfecta unidad y nosotros somos un cuerpo que está en perfecta unidad. Quiere decir que cuando una parte de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando una parte de nuestro cuerpo celebra, nosotros como cuerpo todos celebramos. Es decir, somos sensibles a todo lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahora, ¿qué significa esto como cuerpo de Cristo? ¿Alguna vez has clavado algo en la pared y te has dado con el martillo en el dedo? Te tengo una pregunta. ¿Por qué tus pies empiezan a saltar? Si no te golpeaste los pies. Es porque todo el cuerpo está conectado entre sí. Y cuando una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo. Cuando una parte del cuerpo está feliz y está bien, todo el cuerpo está feliz y está bien. Lo que te estoy tratando de decir es que debemos demostrar sensibilidad a lo que ocurre a nuestros hermanos. Somos todos un cuerpo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: si la cabeza ha sido crucificada, el resto del cuerpo está crucificado con Cristo. Así de sencillo. Por eso Pablo decía también que debemos de llevar por todo el cuerpo las heridas de Jesús. Dice: y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Como cuerpo de Cristo, llevamos las cicatrices de Cristo. Esto es algo que quizás no habías visto antes. Pero Pablo dice que nosotros como su cuerpo llevamos sus heridas. La muerte de Jesús la llevamos nosotros. Llevamos sus cicatrices. Si Él tiene cicatrices en sus manos, en su cuerpo físico, déjame decirte, nosotros como su cuerpo en la tierra tenemos cicatrices también. Porque con Cristo hemos sido crucificados. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo. El punto número 2 es que eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Y por ende, cuando tú perteneces a un pueblo, al igual que como tú perteneces a Guatemala, como guatemalteco, tú tienes derechos y obligaciones. Cuando tú perteneces al pueblo de Dios, tienes derechos y tienes obligaciones. Y vamos a leer 1 de Pedro 2, 9, 10. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ustedes son el pueblo de Dios, adquirido por Dios. Quiero explicarles un poco en el contexto hebreo. En el contexto hebreo del Antiguo Testamento existe la palabra Am. Repitan conmigo Am, por favor. Esa palabra Am significa pueblo. Pero existe una palabra que es clave para entender lo que es eclesía en el griego. Y esa palabra en hebreo es Kaal. Repitan conmigo Kaal, por favor. Muy bien, Kaal está hablando de una asamblea, de un remanente de dicho pueblo. Es decir, puede haber un pueblo inmenso, pero en el momento en que se selecciona una parte de ese pueblo como prioritaria, como exclusiva, como
un remanente más bien de ese gran pueblo. Estamos hablando de Caal y así estamos hablando de iglesia. Existe un mundo entero, pero dentro de ese mundo entero existe un remanente que somos nosotros, la iglesia, que somos el pueblo de Dios. Ahora, Dios siempre tuvo la búsqueda continua de poder tener a su pueblo. Es decir, Dios siempre anheló tener a un pueblo y siempre anheló ser el Dios de ese pueblo. Y cuando vemos en la Biblia la búsqueda de Dios por tener un pueblo y ser el Dios de ese pueblo, vemos que esto no se llevó a cabo hasta que Jesucristo vino al mundo. Vean por favor en el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, versículos 6 y 7, dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero vean, la búsqueda de Dios por tener un pueblo y por ser el Dios de ese pueblo siguen en Levítico. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En Jeremías seguía esa búsqueda de Dios y dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Jeremías 11:4b, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dios ha buscado un pueblo desde los tiempos más remotos. Jeremías 30:22, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Ezequiel 36:28, después del cautiverio, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Te das cuenta de la búsqueda de Dios por tener a un pueblo? ¿Te das cuenta de esa gran búsqueda de Dios por tener finalmente un pueblo y ser el Dios de ese pueblo? ¿Sabes que esto se cumplió hasta que Jesús murió y resucitó? ¿Recuerdas cuando Jesús se encontró con María Magdalena y le dijo: María, no me toques? Jesús resucitado le dice: María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, a mis discípulos, que voy a mi Dios, que a partir de ahora es vuestro Dios. Que voy a mi Padre, que a partir de ahora es vuestro Padre. Es decir, finalmente Jesús logró con su muerte y su resurrección hacer de nosotros el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa espiritual, el Israel espiritual, ese pueblo adquirido por precio de sangre por Dios. Ahora, no solamente fuimos adquiridos por precio de sangre y somos el pueblo de Dios, sino que tenemos una función, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Anunciar las virtudes significa anunciar las maravillas de Jesús. Significa evangelizar, significa contarle a otros cómo salimos de las tinieblas y ahora estamos en la luz. El punto número 3 es que tú eres familia de Dios. Por favor, anota la palabra familia. Tú eres familia de Dios. Vimos ya que eres cuerpo de Cristo, vimos ya que eres pueblo de Dios y ahora te das cuenta de que eres familia de Dios. Y vamos a leer lo que dice Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, tengamos claro qué significa pertenecer a una familia, y para eso quisiera ilustrar la vivencia de un niño huérfano. Cuando un niño es huérfano o ha sido abandonado, no pertenece a una familia. Mi esposa solía trabajar con muchos de estos niños y ellos no tenían una familia. En el momento en que experimentaban la adopción y empezaban a pertenecer a una familia, recibían dos cosas básicamente: provisión y protección. Al momento en que finalmente tenían padres y eran miembros de una familia, eran protegidos y eran provistos. Eso es lo que significa que tú eres parte de la familia de Dios. Dios mismo vela por tu protección y por tu provisión.
Tú eres miembro de la iglesia. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres el pueblo de Dios y eres su familia. Jesús dijo en Mateo 12, versículos 48 al 50, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, que tenemos claro que al ser iglesia, tú eres cuerpo de Cristo, eres pueblo de Dios y eres familia de Dios. Es necesario reflexionar y darte cuenta que perteneces a una iglesia que es establecida por Cristo sobre la roca, que las puertas del Hades no pueden derribarla, que eres parte de la entidad con mayor autoridad sobre el universo, la autoridad de Jesucristo como cabeza de esta iglesia es nuestra autoridad. Por eso podemos hollar serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo podrá en contra de nosotros. ¿Sabes que Jesús nos dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino? Somos una manada pequeña, somos un remanente, somos el cuerpo de Cristo, somos su pueblo, somos su familia, pero a Dios le ha placido darnos el reino de los cielos. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Amado Dios, aquí estamos hoy entendiendo por fin lo que significa ser iglesia. Señor, hoy comprendemos que tú mismo con tus propias manos nos has edificado como tu iglesia. Nos has hecho parte de tu cuerpo. Nos has hecho parte de tu pueblo y parte de tu familia. Dios, estamos firmes sobre la roca y el enemigo jamás podrá derribarnos. Toda tu autoridad está sobre nosotros como cabeza de la iglesia, como cabeza del cuerpo. Todo el dominio, toda potestad. Tú eres nuestro Dios verdadero, nuestro Dios poderoso. Tú como cabeza nos proteges, nos guías, nos diriges. Señor, que cada miembro pueda cumplir con su función, que cada miembro del cuerpo llamado iglesia pueda cumplir con su función específica. Te lo pido con todo mi corazón. Señor, como pueblo entendemos que tenemos derechos, que somos linaje escogido, que somos raza sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Pero también entendemos que tenemos obligaciones. Y esa obligación es anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Señor, queremos proclamar tu nombre, dar a conocer lo que tú eres capaz de hacer, sacarnos de tinieblas y llevarnos a la luz. Señor, gracias por hacernos tu familia. Queremos hacer tu voluntad y pertenecer a tu familia. Señor, tú dijiste: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí estoy, Señor, deseando hacer tu voluntad. Soy parte de ti, te pertenezco a ti, Señor. Somos de la iglesia, tenemos una identidad real, auténtica y poderosa. Somos la iglesia establecida por ti, Jesús. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo a este lugar.
Tú que necesitas al Señor Jesús en tu corazón, tú que sabes que has estado alejado de Dios, quiero decirte que hoy puede ser el día de salvación. Si tan solo le rindes tu corazón a Jesús, puedes ser tú también parte del cuerpo de Cristo, puedes ser parte también del pueblo de Dios y puedes ser parte también de la familia de Dios. Haz esta oración de fe conmigo, con tu corazón y con tus labios, y dile al Señor conmigo, repitiendo lo siguiente: Señor Jesús, vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que con tu sangre me has lavado de toda mi maldad y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén.